empezar donde quedamos el jueves, que era arrancando las autorrelaciones. Habíamos visto todos los primeros constructores del modelo entidad-relación y ahora nos quedan algunos más. Y bueno, vamos a empezar con este tipo de relación, que es una relación particular, que son las autorrelaciones. Y para poder entenderlo y ver bien cómo funciona, lo vamos a hacer con un ejemplo, al igual que veníamos haciendo con cada uno de los constructores que íbamos comentando. En este ejemplo dice, en una empresa existen funcionarios y se sabe que unos funcionarios son jefes de otros. Un jefe es jefe de varios funcionarios y un subordinado es controlado por un único jefe. Así que estamos hablando de funcionarios y estamos diciendo que dentro de esos funcionarios algunos son jefes de otros, ¿sí? Y también está diciendo que mientras que un funcionario puede ser jefe de varios, cada uno de los funcionarios tiene a lo sumo un jefe, ¿tá? Entonces, eso sería una relación entre entidades del mismo conjunto de entidades, o sea, ¿no? Es una relación entre funcionarios, funcionarios con funcionarios. Entonces, por eso son autorrelaciones. Entonces, ahí tenemos la autorrelación que se llama coordinación. Vieron que tenemos la entidad funcionarios, entonces, y esa relación que se llama coordinación, que se llama, o sea, le llamamos autorrelación porque va de la misma entidad, o sea, conecta dos veces la misma entidad que es la entidad funcionarios. Esa entidad funcionarios tiene dos atributos, la cédula y el nombre. La cédula es el atributo determinante, vieron que está subrayada, como veíamos la clase pasada, para marcar que es determinante. Y tenemos la particularidad de que la cardinalidad en esta relación es n a 1. ¿Tá? Por esto que decíamos recién de que no es lo mismo para un lado que para el otro. O sea, el jefe tiene varios funcionarios a su cargo y el funcionario tiene un solo jefe. Por eso es n a 1. Y hay otra cosa fundamental en las autorrelaciones que son los roles. En este caso se diferencian dos roles en la relación. ¿Tá? A un rol le llamamos subordinado y al otro jefe. Los roles se coloca el nombre ahí en la línea de la autorrelación. Y no es casualidad que subordinado, vieron, el rol subordinado quedó del lado n y el rol jefe quedó del lado 1. Entonces, cuando la autorrelación es n a 1, siempre necesitamos diferenciar los roles y poner los nombres de los roles, ¿tá? Es fundamental. Sin embargo, hay autorrelaciones en donde no hay roles diferentes, ¿tá? Y, por ejemplo, tenemos una cardinalidad n a n. ¿Tá? Entonces, cuando tenemos cardinalidad n a n, podría haber roles diferentes, pero en general no los hay. Por ejemplo, podríamos tener personas, la entidad personas, ¿sí? Con sus atributos, todos los que quisiéramos, y la autorrelación, por ejemplo, podría querer representar las personas que son amigas entre sí. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, la relación amistad. ¿Tá? Entonces sería una autorrelación que conecta personas con personas. Y ahí seguramente la cardinalidad sería n a n y no tendría, supónganse que esto fuera fueran datos de una red social. ¿Tá? Entonces, tengo quiénes son amigos de quién y no tengo roles diferenciados y además es n a n. ¿Tá? Entonces, este sería un caso en donde no tendría roles y bueno, entonces en ese caso no pongo y podría tener otros ejemplos. Por ejemplo, en el práctico van a ver un ejemplo de países en donde los roles no son necesarios. ¿Tá? ¿Se entiende? Yo podría ponerle
amigo de y amigo con, yo que sé, inventar algún nombre y poner roles ahí, pero no me aportaría nada. ¿Tá? Sin embargo, en un caso como el que tenemos ahí sí es fundamental esa información. ¿Tá? Bueno, esto en cuanto a las autorrelaciones, no sé si tienen alguna duda. Lo otro que pasa con las autorrelaciones es que en general o algunas veces voy a necesitar poner restricciones no estructurales. Por ejemplo, para aclarar si es recíproca la autorrelación, o sea, si el par de la persona consigo mismo tiene sentido o no. ¿Tá? Eso a veces es importante ponerlo y se pone como una restricción no estructural porque no me lo permite representar el diagrama. ¿Tá? Sí. ¿Una entidad puede estar en más de una autorrelación? Sí. Sí. Podría tener otra más acá, por ejemplo. Sí. Yo digo, por ejemplo, si en vez de N tuvieras 1, 1 y tuvieras 3 personas A, B, C, ¿podría ser una relación que sea A con B y A con C? No, si es 1 a 1, no. O sea, no puede estar en más de una por cada relación. Pará. Sí, yo al principio te había entendido mal la pregunta. La repito para que me quede claro. Lo que estás preguntando es si una persona, por ejemplo en este caso, una persona puede estar en más de en más de un par en la autorrelación. Eso es igual que las relaciones comunes, se razona igual. ¿Tá? Entonces, si la persona que tomo, o sea, si la relación es N a N, va a estar en varias. Si es 1 a 1, va a estar en una sola cada persona. ¿Tá? No importa por el lado, por decirlo así. Bueno, lo que pasa es que acá no importa, pero allá en N a 1 sí. O sea, acá, perdón, vamos a señalar. Acá, claro, la persona, si está como subordinado, va a poder estar, o sea, como subordinado va a poder estar una sola vez. Y como jefe va a poder estar N veces. ¿Tá? Pero eso, piénsenlo como si tuviera 2 veces la entidad, funcionario con funcionario y la relación, y se razona igual. Sí. ¿Por cómo está hecho? ¿Podría ocurrir de que él mismo sea su propio jefe? Bueno, eso es... Claro, puede ocurrir, por eso para eso están las RNE que decía recién. ¿Tá? En las RNE yo aclaro si la autorrelación es simétrica, reflexiva, puedo aclarar las propiedades que quiera sobre esa autorrelación. ¿Tá? Bueno. Ahora vamos a hablar sobre las relaciones múltiples, ¿tá? Porque hasta ahora vimos siempre relaciones que conectan 2 conjuntos de entidades o 2 entidades. ¿Tá? Ahora vamos a ver que en realidad yo puedo tener relaciones que vinculan más de 2 entidades. ¿Tá? En general es bastante usual tener una relación de 3 entidades, ya de más de 3 es raro, pero podría tener de cualquier cantidad en realidad, el modelo me lo permite. Bueno, y para eso vemos este ejemplo. Una empresa de construcción, a partir del diseño de sus proyectos, realiza documentos de requerimientos de materiales. O sea que tiene requerimientos de materiales. Pero todo requerimiento, además, da origen a uno o más pedidos de compras. ¿Tá? O sea que tengo requerimientos de materiales y eso da origen a pedidos de compras. Entonces, se desea modelar, ¿tá? Para poder tener en una base de datos qué requerimientos solicitan qué materiales y qué pedidos se originan a partir de eso. ¿Tá? Entonces, en este caso tenemos 3 cosas bien diferenciadas, que son los materiales, los requerimientos y los pedidos. ¿Tá? Y esas 3 cosas se relacionan, ¿tá? En una relación, que bueno, ahí se le puso MRP, pero podría tener algún otro nombre más mnemotécnico. Y bueno, esa relación, lo que me está representando, o sea, lo que serían las instancias de esa relación serían triplas, ¿no? Material, requerimiento, pedidos. Todas esas
triplas que lo que me representan es el material, de qué requerimiento viene y qué pedido se originó, ¿tá? Y eso es lo que representaría esto, ¿tá? Bien, ¿cómo se manejan las cardinalidades acá? Y es un poco más difícil de pensar las cardinalidades que cuando hablamos de una relación binaria, ¿tá? Acá, para pensar las cardinalidades, lo que tengo que hacer es tomar cada par y pensar con cuántos elementos de la entidad restante se relaciona, ¿tá? Y lo mismo, si fueran de más entidades, siempre tendría que tomar todo el conjunto de cada entidad, dejando una sola, y ahí pensar con cuántas de esa. Entonces, por ejemplo, dado un pedido y un requerimiento, ¿con cuántos materiales se relacionan, ¿no? Tomo pedidos, requerimientos y pienso, ¿con cuántos materiales? Y ahí, cuando pienso eso, es que puedo poner esa cardinalidad. Entonces, para determinado requerimiento y determinado pedido, yo podría tener n materiales asociados, según esta realidad, ¿tá? O sea, el mismo pedido y el mismo requerimiento, porque por lo que sea la letra, en un requerimiento yo puedo tener muchos materiales, ¿tá? Entonces, y además puedo tener muchos pedidos distintos, todo con el mismo material. Entonces, cuando tomo la pareja, un determinado requerimiento y un determinado pedido, ¿cuántos materiales asociados puede tener? Bueno, n. Y así voy tomando cada pareja, material pedido, cuántos requerimientos asociados puede tener, n, y por último, material requerimiento, cuántos pedidos puede estar originando, n. En este caso es n en todos lados, en este ejemplo, ¿no? Podría tener cualquiera de esas cardinalidades, cualquiera de las cardinalidades de la relación podría ser 1. En este ejemplo son todas n. Pero lo importante que tienen que ver acá, entonces es, por un lado, que estoy representando esas triplas, y por otro lado, entender cómo se piensan las cardinalidades, ¿tá? Que es tomando cada par y pensar con cuántas se relaciona de la entidad restante, ¿tá? De esa manera pienso las cardinalidades. Bien. ¿Alguna pregunta de esto? Entonces ahora vamos a pasar a ver otro constructor más, que son las agregaciones. Las agregaciones, el objetivo que tienen, ¿por qué son necesarias? Porque es cuando yo quiero tomar los pares de una relación binaria, cada par como si fuera un elemento, ¿tá? Nosotros normalmente tenemos las entidades y vamos tomando los elementos de las entidades, los relacionamos entre sí, etc. Bueno, esto es tomar una relación, y esa relación me origina parejas, y pensar en esas parejas como si fueran elementos de una entidad. Entonces es ver una relación como si fuera una entidad. ¿Y para qué quiero ver una relación como si fuera una entidad? Bueno, para poder relacionarla con otra cosa, ¿tá? Entonces, eso me permite que voy a poder relacionar muchas entidades, pero de a dos. Voy tomando de a relaciones binarias. Entonces, lo que sucede es que yo en definitiva paso a ver una relación como si fuera una entidad, y ahora vamos a ver cómo es que eso se hace. Volvemos al ejemplo de hoy. Tomo solo las entidades materiales y requerimientos. No tomo la entidad pedidos. Tomo solo esas dos primero, ¿tá? Tengo requerimientos de materiales. Tengo esa relación representada, es una relación n a n, ¿tá? Y luego que tengo eso, decido hacer una agregación que se hace de esa forma, ¿tá? Esa es la notación para representar agregación. Una vez que tengo esa representación, ¿qué me permite? Bueno, me permite considerar esto, el rectángulo grande, como si fuera una entidad, ¿tá? Y esa entidad puedo relacionarla a su vez con otras entidades. Entonces, acá ¿qué hice? Transformé mi relación triple que tenía hoy, la transformé en
dos relaciones binarias, ¿no? La que es entre materiales y requerimientos y luego la que es entre las parejas, esas y los pedidos. Entonces, fíjense que, en definitiva, capaz que la información que voy a tener termina siendo la misma, pero la estoy representando diferente, ¿no? Porque ahora tengo parejas, material, requerimiento, y esas parejas a su vez forman parejas junto con pedidos, ¿no? Donde un elemento, o sea, sería así, ¿no? En el caso de la relación triple, cuando tenía esto, así, supónganse que, bueno, esto era material, requerimiento, pedidos. Mis instancias serían M1, R1, P1, ¿no? Serían así. M1, por ejemplo, R2, P1, y así serían las instancias que represento ahí, ¿tá? En este otro caso, usando agregaciones, lo que tengo ahora es M relacionado con R, agregación, y esto relacionado con P. Entonces ahora mis instancias son pares M1, R1, por ejemplo, y forman un par con P1. ¿Está? Entonces, sí. ¿Las agregaciones solo se pueden hacer con relaciones binarias? Sí. No, perdón. También se podría con... Pasa que no se suele hacer. Se podría hacer con cualquier relación. Ahora voy a ir un poquito a algunas cosas que no debemos hacer para las agregaciones. Pero primero entender entonces cómo son mis instancias, ¿no? Y después, por ejemplo, M1, R2 con P1. ¿Tá? Entonces, conceptualmente, o sea, los datos, en estos dos ejemplos, los datos que tengo son los mismos, pero los estoy representando diferente. ¿Tá? Bueno, ¿qué otros efectos tiene esta forma diferente de representar con respecto a la primera? Sí. Yo tengo una pregunta. En este ejemplo tenés 4 Ns, en el otro tenías 3. 4 Ns. Uno al lado de materiales, otro al lado de Sí. requerimientos, otro de la agregación y el de abajo con pedidos. Sí, vamos a ponerlos acá. Perdón. N. Sí, ¿cuál es la pregunta? Si el N del medio lo sustituís por un 1, ¿cómo te afecta el de la derecha? El N del medio, ¿cuál es este? Ese, sí. ¿Este? Sí. Y bueno, vamos a pensarlo juntos, a ver cómo funcionan bien estas cardinalidades. Acá lo que estoy diciendo es cómo se relacionan estos. Para un material puede estar en muchos requerimientos, y para un requerimiento puede haber muchos materiales asociados, ¿tá? Luego acá lo que digo es, para una pareja de estas puedo tener a una misma, o sea, un material y un requerimiento, varios pedidos asociados, y lo otro que estoy diciendo es, para un pedido tengo varias parejas, para un mismo pedido, varias parejas material requerimiento asociado. Si hacemos el cambio que preguntaba el compañero, acá nos queda 1, ¿no? Y ahí entonces lo que sucede sería que para un pedido yo tendría una única pareja material requerimiento. ¿Se entiende? Es eso nada más. Ah, aquel. Bueno, si es que se puede hacer lo mismo, ¿no? Lo que estoy diciendo entonces es que para un pedido, una única pareja, material requerimiento, creo que no se puede representar eso. A ver. O sea, porque acá yo tendría que decir que para un material y un requerimiento
puedo tener n pedidos para un pedido, o sea, creo que no te va a quedar exactamente la misma semántica, porque no tengo parejas representadas, ¿no? Entonces yo lo que podría decir es, para un pedido y un requerimiento, y bueno, acá tendría que haber un 1, porque para que se cumpla esto, pero no sería exactamente lo que estoy diciendo, porque no estoy diciendo exactamente las mismas cosas en una representación y en la otra. Y eso es un poco a lo que quería ir ahora, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre estas representaciones o qué cosas me permite una que no me permite la otra? ¿Qué les parece? O sea, ahora que estoy en las agregaciones, ¿tá? Yo estoy explícitamente representando parejas que antes no tenía, ¿tá? En este caso, o están los tres, o no hay nada, o no está ninguno, ¿tá? No puedo representar dos. En este otro caso, sí, yo acá estoy representando y tengo la relación, o sea, de hecho, paso de tener una sola relación, como era este caso, a tener dos relaciones diferentes, dos relaciones, ¿no? Entonces, es evidente que estoy representando algo distinto. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, requerimientos de materiales que todavía no generaron ningún pedido, ¿qué pasa en el primer caso? No los puedo representar, no los puedo guardar esa información, el requerimiento con el material, ¿tá? Porque siempre o están las tres o no hay nada. Entonces, esta representación me permite tener estas parejas y no necesariamente un pedido asociado, ¿tá? Si yo tengo esto así, entonces no es lo mismo lo que puedo tener en este caso que lo que podía tener en aquel otro caso, ¿no? Que eso es lo que hice ahí, ¿verdad? Sin embargo, si pongo una totalidad en ese lugar, ahí sí obligo a que estén las tres cosas. O sea, si tengo una pareja, material, requerimiento, si tengo acá una totalidad, entonces si tengo esa pareja, obligatoriamente voy a tener un pedido. Así que puedo de alguna forma simular o hacer la misma representación, o sea, pedir lo mismo, requerir lo mismo sobre los datos. Sí. En caso que nosotros queramos agregar una relación extra entre pedido y material, digamos, que no lo pide nuestra... otra relación entre pedido y material. ¿Habría que agregar una instancia nueva de material? No. Está buena tu pregunta. Ahí está. ¿Qué pasa cuando tengo agregaciones con respecto, por ejemplo, a eso, ¿no? La entidad M, la entidad R, ¿siguen existiendo como tales? Sí, ¿tá? Entonces, capaz que yo acá tengo una relación con otra cosa y no hay ningún problema. Eso sigue interpretándose como siempre. Puedo tener eso, ¿tá? Otra aclaración importante. Si yo tuviera, ¿tá? Y acá ya no en el ejemplo, sino en general, esto que les voy a decir. Si yo tuviera NA1 acá y una totalidad acá, hacer una agregación ahí, en ese caso, no tiene sentido, ¿tá? Entonces, consideramos que no está bien si yo a una relación que es NA1 y con totalidad, hago una agregación. Eso consideramos que no está bien porque en realidad está ensuciando mi diagrama y no me aporta nada. ¿Por qué les parece que será eso? Sí. Sí. Claro, ¿en qué caso sería redundante? Cuando yo me relaciono con R, porque la agregación, como decíamos al principio, la hacemos a efectos de relacionarnos con otra cosa tomando pares. Pero si yo tengo esta situación, como decía el compañero, sería redundante tener la agregación porque me relaciono con R y ya
automáticamente hay un material que es el que le corresponde. Entonces, de alguna manera ya estoy tomando el par. ¿Está? Así que eso acuérdense, no hacer agregaciones cuando la relación es n a 1 y total. ¿Está? Si no es total, ahí sigue teniendo sentido porque ahí voy a tomar solo los pares con la agregación, y si no es total, si yo me relaciono con R, podría estar tomando R's que no tienen M's asociados. Entonces ahí la semántica es otra. ¿Tá? Pero si es total y n a 1, ¿tá? No podría ser una agregación. Sí. Tenía como ser aquella con un 1 a la izquierda, ¿o no? ¿Allá? O sea, con el 1 y el total, y la totalidad. Sería como aquella con un 1 a la izquierda. ¿Acá? No, tratemos de no pensar las cardinalidades. Se piensan diferentes en un caso y otro, entonces allá es una sola relación, acá son dos distintos, entonces esa analogía no la hagamos porque no se puede, no hay como una correspondencia directa entre las cardinalidades. ¿Tá? Bueno, una aclaración fundamental que en realidad es bastante obvio, pero se suelen cometer esos errores. Siempre que uno haga una agregación, tiene que haber una relación en el medio. O sea, si yo tengo un MER muy grande con una cantidad de entidades y digo, quiero agarrar estos pares de esto para relacionarlo con otra cosa, hago una agregación y ya está. No, tiene que haber una relación para que yo haga una agregación, ¿no? O sea que siempre la agregación está asociada a una relación. Estoy tomando la relación y la estoy convirtiendo como en una entidad, como si la convirtiera en una entidad. ¿Tá? Y por último, otra duda que a veces suele surgir, los atributos de esta nueva entidad son los que yo tenga colgados, digamos, de la relación. No pongo atributos acá. ¿Tá? Los atributos son los de la relación, que son los atributos asociados a los pares. Sí. ¿Una agregación siempre es en una relación única o, por ejemplo, podrías transformar todo a MRP en una agregación? En una. Siempre en una. Una agregación siempre está asociada a una relación, siempre tiene que haber una y solo una relación asociada a ella. Sí puedo, y también está bueno que hayas preguntado, porque sí podría hacer esto, y tampoco es nada tan raro, a veces se necesita una nueva agregación que tomara todo esto. ¿Tá? Entonces, sigue estando asociada a una relación, porque está asociada a esta. ¿Tá? Acá, porque una vez que yo tengo esto, es como si tuviera dos entidades y una relación en el medio. Es otra vez la misma situación y puedo hacer una agregación de eso. Y podría seguir así. ¿Tá? Siempre, ¿para qué lo hago? ¿Cuál es mi objetivo? Si yo hago esto, es porque necesito relacionarlo con otra cosa, ¿entienden? Ese es el único objetivo, si no, no hago agregaciones. Solo las hago porque necesito relacionarla con otra cosa. ¿Tá? Y es una relación que me va a ir tomando en este caso, estos pares, ¿no? Y estos pares los relaciono con otra cosa. ¿Tá? Bueno, ¿se entendió? Sí. ¿Se puede poner totalidades en una relación triple? ¿Totalidad es una relación triple? Sí. Entonces, tengo una duda. Si vos tenés una relación triple que tiene una con cardinalidad n y las otras dos entidades con cardinalidad 1. Y pones la totalidad en el de calidad n. Sí. Si vos no haces una agregación entre una de las dos, capaz que dibujando lo queda más claro. Sí. A ver. Vamos a hacer. Entidad A, B. Ay, muy desprolijo. C, N, 1, ¿así?
Sí, a ver, pará, vamos a pensar primero qué estamos diciendo ahí. Tengo que cada elemento de B se relaciona con uno de C y uno de A. Todos. Sí. Ahora, si ustedes indican que solamente se relaciona con uno de A, pero no necesariamente con uno de C. No, no se puede. Pero si vos hicieras una agregación entre A y B, y después de A y C, Ahí sí. No es lo mismo igual que estabas diciendo antes. pero vos dijiste que no teníamos que hacer nunca eso en ese caso, pero no se me ocurre sin hacer eso cómo representar esa realidad. A ver, lo que vos decís es esto. A relacionado con B, todo B se relaciona con A, y esto lo querés relacionar con C. Bueno, lo que haces es esto. Y le pones así, ¿está? Y acá sería NA1. Pero en eso digamos que el C también, o sea, yo diría sin ponerle la totalidad, igual tal, que sacás el tipo. Sí, pero la tengo que poner la totalidad porque también tiene obligatorio. Ah, ¿podés ponerla o no? Ah, bueno, claro, entonces para el caso que vos decís es mejor esta representación. Si era solo con A, harías esto. Ahí va. ¿Está? Entonces acá, que quede claro, ¿no? No estamos diciendo lo mismo en este que en este. Estamos diciendo cosas distintas. Por eso está bueno tener presente todas las posibilidades, ¿no? Para poder representar realmente lo que queremos representar. ¿Está? Bueno, vamos a seguir. Creo que sobre las agregaciones dije todo lo que no me quería olvidar de decirles. Lo más importante, que también es lo más trivial, pero es importante, las agregaciones entonces siempre, nunca hacer una agregación entre entidades que no están relacionadas. ¿Tá? Bueno. Vamos a otra cosa que también es muy importante para los modelos, para el modelo entidad-relación, que son las categorizaciones. ¿Tá? Las categorizaciones son cuando queremos representar tipos de entidades, o subconjuntos, mejor dicho, porque en MER hablamos de conjuntos de entidades, bueno, cuando queremos representar subconjuntos de entidades. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Una empresa tiene varios departamentos de los que se conoce un nombre que los identifica. Además tiene un conjunto de funcionarios de los que se conoce cédula, nombre, dirección, departamento en el que trabaja. Y acá viene lo nuevo. Si el funcionario es un chofer, se conoce su número de libreta de conducir y la cantidad de accidentes que tuvo. Si es administrativo, se conocen los idiomas que habla. Si es técnico, se conocen las especialidades en las que puede trabajar. Así que ahora estamos hablando de funcionarios, pero se categorizan esos funcionarios en tres posibles, que son chofer, administrativo y técnico, y fíjense que me interesa registrar cosas distintas, según si es una cosa u otra el funcionario. Bueno. Pero además, la empresa tiene a su vez un conjunto de coches de los que se conoce su matrícula y la marca, y los coches son conducidos por choferes. ¿Tá? Así que tengo coches, y esos coches se relacionan solamente con uno de los tipos de funcionarios, que son los choferes. Y además tengo proyectos, ¿tá? De los proyectos tengo esa información, y los técnicos trabajan en los proyectos. Entonces, fíjense que hay dos cosas que vimos, ¿no? Para los tipos de funcionarios. Una es que, según el tipo de funcionario, registro datos distintos, y otra es que, según el tipo de funcionario, me relaciono con unas cosas o con otras. Entonces, ¿cómo quedaría la representación de esa realidad? Bueno, sería así. Primero que nada, la categorización, la notación para la categorización es este triángulo, ¿sí? Que sale de la entidad funcionarios y va a las subentidades, choferes, administrativos y técnicos. ¿Está?
Después, cosas importantes a ver. Hay atributos que son de todos los funcionarios. ¿Tá? Entonces tenemos cédula, nombre y dirección, son atributos de funcionarios. Y tenemos el atributo determinante ahí. En general, y lo mejor que nos puede pasar, es que el atributo determinante esté en la entidad de arriba. Podría tener casos más complicados. Bueno, ahora vemos eso. Casos más complicados en donde cada uno de estos tuviera identificadores diferentes. ¿Tá? Pero en este caso tenemos la cédula, ¿tá? Que es un atributo de funcionarios. Y después tenemos atributos propios de cada uno de las subentidades, choferes, administrativos y técnicos. ¿Tá? Además, fíjense que ya esto sirve para repasar lo de la clase pasada. Tenemos idiomas, que es un atributo multivalorado. Tenemos especialidades, que también. Y bueno, eso en cuanto a los atributos, ¿no? Tenemos que considerar que tenemos atributos diferentes según en dónde estemos de las categorías. Sí. En el caso de que tuvieras los atributos identificadores abajo, ¿tendrías que sí o sí tenerlo arriba también como para identificar la clase no. padre, o podrías no tenerlo? Depende de algunas cosas que voy a decir dentro de unos minutitos. Ahora vamos a retomar eso de los identificadores. Sí. En ese caso, ¿estarías representando o no el hecho de que un funcionario puede ser chofer o administrador o chofer técnico? O sea, ¿está representado o solamente una? Ya, también les aclaro ahora. Primero les quiero remarcar lo básico, que es esto de que tenemos distintos atributos según donde estemos, y después lo otro interesante es que tenemos distintas relaciones. Tenemos esta relación que es solo con choferes, esta relación que es solo con técnicos, y esta relación, fíjense, es con funcionarios. Así que tengo esa posibilidad que también es súper importante. Hasta ahí, eso se entiende, los atributos y las relaciones propias de cada caso, ¿no? Ahí está claro. Bueno, hay dos cosas que preguntaron ustedes que están relacionadas entre sí. ¿Qué son? Primero, yo, con una categorización, me podría preguntar, ¿los choferes administrativos y técnicos son todos mis funcionarios posibles o tengo funcionarios que no son ninguna de las tres cosas? Podría ser. Y también me podría preguntar, ¿un funcionario puede ser chofer y administrativo a la vez? ¿O administrativo y técnico? ¿O técnico y chofer? También me lo podría preguntar. Bueno, podría ser cualquiera de esas cosas. Entonces, si yo no digo nada, es lo más laxo. Entonces, si yo no pongo ninguna restricción, porque eso, nuevamente, volvemos a las restricciones no estructurales. Si yo no pongo ninguna restricción no estructural asociada, ¿tá? ¿Qué se asume? Bueno, que sí, que puedo tener funcionarios que son varias cosas a la vez, y también se asume que no necesariamente los funcionarios tienen que ser una de esas tres cosas, podrían ser ninguna de esas tres. ¿Tá? Si quiero, sin embargo, quiero decir, no, los funcionarios sí o sí son o choferes o administrativos o técnicos, ¿tá? Entonces tengo que agregar una restricción no estructural que la pondría, que se hace con notación de conjuntos, ¿tá? Y diría, restricción no estructural, choferes. Y cuando hago esto tengo que usar exactamente el mismo nombre que tengo en el diagrama, ¿no? Choferes, unión, porque son los nombres de esos conjuntos. Admin, unión. Técnicos, igual, funcionarios. ¿Tá? Si no pongo esa restricción no estructural, entonces puede pasar que hayan funcionarios que no caen en ninguno de esos tres. ¿Está? ¿Está claro eso? Bueno, y lo mismo con lo otro que dijimos antes. Y lo otro se refiere a las intersecciones. ¿Tá? La intersección entre choferes y admin igual vacío. Intersección entre admin y técnicos igual vacío.
¿tá? Tengo que hacerlo 2 a 2, porque no es lo mismo, ¿verdad? Decir choferes, intersección admin, intersección técnicos, igual vacío, que tomar las intersecciones 2 a 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo tengo que hacer de a pares y ahí me aseguro que nadie puede ser a la vez varias cosas. Si no lo pongo, esa restricción, bueno, entonces estoy permitiendo que sí un funcionario sea las 2 cosas. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. ¿Viste lo que sale de proyectos? ¿Qué Lo significa que sale de enumerar? proyectos. Sí. ¿Qué significa enumerar? Ah, no, eso es el atributo. El compañero me está preguntando esto. Ese es un atributo número proj, que es el identificador de proyectos, y eso es como cualquier carácter. Es lo mismo que si hubiéramos escrito nro proj o num proj. Eso lo van a ver probablemente en los prácticos. Eso, a veces está es usada esa notación que puede marear, pero nada, es el nombre del atributo, nada más. ¿Tá? Bueno, ¿y cómo engancho esto que les comentaba recién sobre las restricciones no estructurales de la unión y de la intersección de eso con lo que me preguntaba hoy el compañero, que era, ¿qué pasa si tengo un identificador abajo, es un identificador también arriba, etcétera? Bueno, si yo no tengo atributo determinante acá, pero tengo atributo determinante en estos 3, y son distintos atributos determinantes, ¿tá? Eso podría ser siempre y cuando se cumpla esto, que es la unión, lo de la unión, la condición de la unión. Porque si no, me quedarían funcionarios sin atributo determinante. Funcionarios yo no tendría cómo identificar. ¿Tá? Igual es algo que, como les decía antes, en general no sucede. En general el identificador lo tenemos acá y podemos tener algún otro identificador a nivel de estos de abajo que son determinantes como alternativos al de arriba. Pero el de arriba en general lo tenemos, ¿tá? Porque si no lo tenemos, tendríamos que replantearnos por qué lo pusimos como una categorización. Lo más probable es que no tenga sentido esa categorización que estamos haciendo, ¿tá? No digo un no rotundo porque a veces hay casos muy especiales, pero en general acá va a estar el determinante y si no lo tengo, tendría que pensar por qué. ¿Tá? Bueno, sí. Si no se cumple eso, Sí. ¿hay que agregar el otro o no es necesario? Si no se cumple esto de la unión, Sí. hay que agregar. ¿Hay que agregar el tipo, un otro o algo? Ah, no, podría, si quiero, pero si no. O sea, lo agregaría si quiero resaltarlo para algo, o porque tiene un atributo particular, o porque se relaciona con algo. Si no, podría, capaz que mejor que no, digamos. Por las dudas, repito la pregunta del compañero. Él me pregunta si la unión de estos 3 no me da funcionarios, si no tendría sentido agregar una 4ª categoría que fuera otros. ¿Tá? Podría agregar esa 4ª categoría que fuera otros, pero no es necesario, digamos, no es obligatorio. Tendría sentido, sobre todo, agregarla si la fuera a relacionar con otra entidad o si tuviera algún atributo particular. ¿Tá? Bien. Bueno, si lo dejamos así, sin restricciones no estructurales, pasa como dice ahí. Se puede ser chofer, admin y técnico a la vez, y se puede ser funcionario y no ser chofer, ni técnico, ni admin. ¿Tá? Bueno, y ahora vamos a ver el último constructor que nos falta, que es la entidad débil. Y lo vamos a ver a partir entonces del ejemplo. Vamos a retomar un ejemplo que vimos la clase pasada, que habíamos visto para alguna cosa particular, que era el ejemplo de los hospitales. Entonces dice, existe un conjunto de hospitales de los cuales se conoce el código del hospital, el nombre, la dirección y los teléfonos. Hay salas, ¿tá? Las salas de los hospitales,
de las cuales tenemos el nombre de la sala y la cantidad de camas que tiene en un hospital dado. En diferentes hospitales hay salas con el mismo nombre, ¿tá? Por ejemplo, operaciones 1 es el nombre de la sala, pero yo en mi base de datos, estamos diciendo que mi base de datos no es la base de datos de un hospital, es una base de datos en donde tengo muchos hospitales. Entonces, tengo salas que de repente se llama operaciones 1, que se llaman igual en varios hospitales, ¿tá? Y después tengo empleados que trabajan en las salas de los hospitales, de los cuales se conoce el número de empleado y otras informaciones, y los números de empleados no se repiten en los distintos hospitales, ¿tá? O sea que en mi base de datos tengo muchos hospitales, muchos empleados, esos empleados se identifican por un número de empleado, y después tengo las salas de los hospitales. Bueno, entonces empezamos a ver cómo modelamos esto para llegar a esta nueva cosa que es la entidad débil. Bueno, capaz que digo, voy a tener seguro una entidad de hospitales o hospital, y ahí tengo el código de hospital, nombre, dirección, teléfonos, y bueno, puedo tener un atributo multivalorado que sean los nombres de las salas. Entonces para cada hospital tengo el conjunto de sus salas, ¿tá? Y después puedo tener otro atributo que diga las cantidades de camas de las salas, 2 atributos multivalorados. Bueno, acá esto me limita mucho lo que quiero expresar y no me permite en realidad expresar todo lo que quiero. Primero que nada, si lo hago así, no sé cuántas camas tiene cada sala. ¿Se acuerdan, no? Con los multivaluados que tenemos por separado. Y segundo, no puedo representar que los empleados del hospital trabajan en qué salas trabajan. Entonces, esa solución no me permite lo que quiero. Bueno, vamos a tener entonces que tener una entidad salas relacionada con el hospital, y ahí voy a poder tener a los empleados relacionados con las salas, y ahora sí voy a poder saber en qué sala trabaja cada empleado. ¿Qué problema tendría con esta representación? ¿Qué pasaba con...? Fíjense que ahí está la sala identificada por nombre de sala. Y acá dice que una sala está en un único hospital. Y eso está bien, porque en la realidad yo no puedo tener una sala, no tengo una sala en muchos hospitales, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa con el nombre de sala ahí? Que dos hospitales diferentes pueden tener una sala con el mismo nombre y no lo vas a poder poner. Ahí está, decíamos que 2 hospitales diferentes podían tener una sala con el mismo nombre. Entonces, ¿qué pasa con este diagrama? ¿Qué es lo que está mal ahí? ¿Qué es lo que está mal concretamente en ese caso, en ese diagrama? El nombre de la sala es una identidad. Exactamente, lo que está mal es esto. Nom sala no es un atributo determinante ahí, ¿tá? Entonces, esa entidad salas no la puedo identificar por su nombre, porque hay muchas que tienen el mismo nombre, ¿tá? Directamente por eso. Tampoco, por supuesto, la puedo identificar por la cantidad de camas, que es el otro atributo que tengo ahí. Entonces, cuando me pasa que una entidad no tiene un identificador entre sus datos, un identificador o un atributo o más de un atributo de sus atributos que la identifique totalmente a esa entidad de la realidad, entonces decimos que es una entidad débil, ¿tá? Y ahora vamos a representar eso. Esta solución estaría mal también, ¿tá? En definitiva pasa lo que dice ahí, los empleados de distintos hospitales estarían como en la misma sala y no tendría sentido. Pero es por esto que decíamos recién, porque la sala no se identifica por su nombre. Entonces, esta solución está mal y vamos a decir que en este caso, salas la vamos a representar como una entidad débil, porque no se puede identificar con sus atributos. Bueno, eso es una entidad débil, eso que ven acá, es el último constructor que nos faltaba ver, de MER. Fíjense que se representa con un puntito y una flecha, ¿tá? Todo esto junto significa entidad débil. Y lo que pasa es que no es solamente que es una entidad débil, es una entidad débil con respecto a otra entidad, ¿tá? Cuando hay una entidad débil, hay también una entidad fuerte que es
a la que se va a asociar esa entidad débil para poder ser identificada. ¿Cómo identifico en realidad? Una sala que tiene el mismo nombre, varias salas tienen el mismo nombre en los distintos hospitales. Y bueno, la identifico diciendo de qué hospital es. ¿Tá? Entonces, en este caso tengo la entidad débil es salas y la entidad fuerte es hospitales. ¿Tá? La entidad fuerte con respecto a sala. Empleados también es una entidad fuerte, pero en realidad no se resalta como tal porque no tiene una entidad débil asociada. ¿Tá? Pero entonces lo importante acá es que tengo que poner explícitamente que salas es débil con respecto a hospitales, que eso significa entonces que para identificarla voy a necesitar el atributo determinante de hospitales, y quiere decir también marco cuál es su atributo. Decimos que hay un atributo que es un identificador parcial. ¿Tá? Eso significa entonces, en este caso, que cada sala voy a identificarla con el código de hospital y el nombre de la sala. Esas dos cosas juntas son las que me identifican la sala. ¿Tá? Y después puedo tener otros atributos, como en ese caso cantidad de camas, que sería un atributo más. ¿Tá? Bueno, entonces ese identificador parcial se marca, es un subrayado punteado, ¿tá? Y ni siquiera es obligatorio. Si yo no tengo el punteado, lo que significa es que se usan todos los atributos de esa entidad sumados a el determinante de la entidad fuerte y con eso lo identifico. ¿Alguna pregunta de esto? Sí. Si la relación... Imagínate que fuera HS está. y algo más. O sea, si la relación... no, para las entidades débiles siempre es binaria. ¿Tá? Yo puedo tener una entidad débil con respecto a una agregación, por ejemplo, sí, porque la agregación, acuérdense que se comporta como si fuera una entidad, entonces eso podría pasar. Y si tengo eso, para identificar a esa débil voy a necesitar los dos determinantes de las entidades de la relación más su identificador parcial. ¿Tá? ¿Se entendió eso que dije? ¿Sí? Bueno. Entonces... la cardinalidad, está bueno, preguntes. Si lo dejo así, no necesito poner cardinalidad porque es n-1. ¿Tá? Siempre es n-1 y una totalidad de este lado. Podría haber un caso que yo quisiera poner que sea 1 de este lado y ahí sí la puedo poner, agregar la cardinalidad. Pero si no la pongo, es n-1. Sí. ¿Una entidad fuerte? No. Sí, que sea como una transitividad. Sí, sí. Sí. Podría, o sea, a ver, claro, que hospitales, a su vez, en realidad este cod OSP fuera punteado y esta fuera débil de otra. ¿No? Eso es lo que me decís. Sería raro, pero podría, sí. Y entonces para identificar las salas es como que arrastrás todo, ¿no? Necesitarías la fuerte más esta otra, más, o sea, irías acumulando todos los identificadores, todos los determinantes. Por ejemplo, ahí va. ¿Tá? Repito por las dudas. Si tuviera, por ejemplo, el ejemplo que decía el compañero, una entidad ciudad y hospital fuera débil de ciudad, podría suceder eso. Entonces, para identificar salas, tendría el identificador de la ciudad, más el identificador del hospital, más el identificador de la sala. Y además este CODOS sería un identificador parcial con línea punteada. ¿Tá? Bueno, entonces, para acordarse cuando yo tengo que decidir representar algo como una entidad débil, siempre piénsenlo de la forma que decíamos hoy,
puede identificarse por sí misma o no. ¿Puede identificarse con sus atributos? ¿Alcanza con eso? ¿Sí o no? Si no alcanza, y bueno, entonces va a necesitar algún atributo de otra entidad y entonces la modelo como una entidad débil de esa otra. ¿Está? Sí. No, claro, no. Un ciclo, si ocurre un ciclo de entidades débiles, ahí sí que no lo resolvemos con nada. Bueno, muy bien. Para terminar este tema de modelo entidad-relación, hacemos una mínima comparación con UML, porque suelen surgir las dudas de, bueno, ¿por qué tenemos un modelo conceptual para bases de datos si no usamos UML y chau, que es lo mismo que se usa para hacer el modelado conceptual de sistemas? Y bueno, porque el modelo entidad-relación, en realidad el modelo entidad-relación es el modelo para diseño conceptual de base de datos por excelencia, es el que está, el recontra estándar para base de datos. ¿Por qué? Porque está pensado para bases de datos, ¿está? Entonces, podemos ver que hay diferencias con UML, que más o menos las principales se tratan de explicar acá, ¿no? Cuando tenemos los rectángulos en el MER, lo que representamos es un conjunto de entidades. Estamos hablando de un conjunto de entidades, ¿tá? Y esas entidades las conocemos a través de los atributos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos representando datos, estamos pensando en datos. Entonces, lo único que tenemos ahí, lo que vamos a tener, son datos. Entonces, lo que yo tengo de cada entidad son sus atributos. Si dos entidades tienen los mismos atributos, los mismos valores en los atributos, entonces es la misma entidad, ¿está? Bueno, y ahí es que viene el atributo determinante, que tiene que ser distinto, y para poder identificar a la entidad, ¿está? Y bueno, lo usamos solamente para modelado conceptual, y además estamos representando aspectos estáticos, no estamos representando cosas que suceden, sino datos que están, a ver, ¿cómo explicar? Estáticos en el sentido de que no estamos representando procedimientos o procesos, sino que estamos representando una foto, las instancias que hablábamos al principio, que son fotos de los datos. En UML, bueno, ¿qué estamos representando? Los rectángulos representan una clase, ¿tá? En el otro era un conjunto de entidades, acá es una clase de objetos. Cada objeto tiene atributos y también tiene métodos, ¿tá? Y cada objeto es diferente de cualquier otro de su misma clase. ¿Eso qué significa? Que sí puede tener los mismos datos en los atributos, los objetos, igual son objetos diferentes, ¿tá? Después en la implementación en realidad siempre hay un identificador del objeto. Son objetos diferentes por más que tengan los mismos datos asociados en los atributos. Bueno, UML se utiliza también para diseño lógico, no solo para modelado conceptual, y además tenemos también la representación de la parte dinámica del sistema. Entonces, esas son las diferencias. Sobre todo, es importante lo que decíamos recién de lo que estamos representando con el conjunto de entidades o la clase de objetos, ¿tá? Que en realidad estamos pensando en cosas distintas. Estamos pensando en representar conjuntos que son, básicamente van a ser datos de una base de datos, mientras que en el caso de UML estamos pensando en objetos que se van a relacionar entre sí, van a ejecutarse sus métodos y hay otro objetivo cuando representamos con UML, ¿tá? Bueno. Vamos a hacer ahora, para terminar de entender cómo se hace un modelo entidad-relación, un ejercicio, ¿tá? No sé si me va a dar el tiempo para hacerlo todo, pero voy a intentar, ¿tá? Vamos a hacer lo que nos dé el tiempo. Ahí tienen la letra, si la quieren ir leyendo.
fue la letra de un examen de 2018. Los ejercicios que hacemos en este curso para aprender a hacer modelos conceptuales, ¿tá? ¿Cómo hacemos? Bueno, les damos realidades escritas bastante brevemente para representar esa realidad, ¿no? Lo que sucede en realidad, cuando uno está trabajando y tiene que construir una base de datos, es que esto lo va a obtener a partir de sus charlas y su análisis que hace junto con el usuario o el cliente para el que se va a desarrollar la base de datos. O sea, yo me sentaría con la persona, el usuario que me va a contar su realidad, que me va a explicar qué es lo que quiere para su base de datos, y de ahí me anotaría todo lo importante y trataría de hacer el modelo conceptual, ¿tá? Haría el diseño conceptual obteniendo el MER. Entonces, se entiende, ¿no? Nosotros en los ejercicios, bueno, simulamos eso con una letra y a veces hay cosas que no se logran plasmar del todo en la letra, por eso siempre, por ejemplo, en las evaluaciones, en los parciales, en los exámenes, en el ejercicio de MER, nosotros contestamos todas las dudas que a ustedes les van surgiendo con respecto a la letra, ¿tá? Porque en la realidad ustedes le preguntarían al usuario lo que se trata de explicar ahí, ¿tá? Bueno, entonces vamos a ver este ejercicio. Una inmobiliaria desea modelar la administración de los distintos espacios comunes de un grupo de edificios y gastos que se generan en los mismos. ¿Tá? Tenemos entonces una inmobiliaria que tiene edificios y está tratando de administrarlos. La inmobiliaria considera a distintas personas, los administradores de los edificios y los usuarios de los mismos. Los usuarios pueden ser inquilinos y o propietarios. De todas las personas se conoce cédula, nombre y sus teléfonos, y de los administradores también se conoce su email, que es único. Entonces, ustedes cuando hagan los ejercicios siempre lo mejor es leer todo primero para entender, hacer esa primera pasada para entender de qué se está hablando y después ir de a uno haciendo, ¿tá? Yo ahora no lo voy a hacer así para no hacerlo tan pesado, leer todo de una vez, pero sí sería lo mejor como estrategia. Pero ahora vamos a ir haciéndolo ya de a poquito. Vieron que lo primero que nos dice entonces es que tenemos personas y que esas personas pueden ser administradores y usuarios o usuarios, ¿tá? Entonces ahí lo primero que tengo es una categorización de las que veíamos hoy. Vamos a empezar acá. Entonces tengo una entidad personas que se categorizan en dos: administradores y usuarios. Los usuarios pueden ser inquilinos y o propietarios. Vieron que por ahora, si solo leí eso, puedo decidir hacer esto porque ya me están diciendo que los administradores tienen un atributo que son solo de ellos. Entonces ya me doy cuenta que va a tener sentido tener aparte el administrador. Acá teníamos cédula. ¿Qué más? Cédula, nombre y teléfonos. Vieron que dice teléfonos, que son un conjunto de teléfonos, entonces lo pongo como multivaluado. Dice que el email es único, entonces acá lo pongo como determinante. Vieron en este caso, entonces tenemos el determinante personas y acá igual tenemos otro más que también es determinante.
Bueno, y después me dice que los usuarios pueden ser inquilinos y o propietarios. Entonces, eso es particular de los usuarios. Entonces, cuando yo leo eso, ya sí me doy cuenta que esta categorización va a tener sentido, porque me están diciendo cosas que son solo de este y cosas que son solo de este. Pero todavía no me decidiría a hacer la categorización de inquilinos y propietarios, porque no sé si va a ser necesario. Tengo que seguir leyendo para darme cuenta. ¿Tá? ¿En qué caso les parece no sería necesario hacer esta otra categorización? Sin importar si es inquilino o propietario, tenga las mismas relaciones con las mismas entidades. Ahí está. Y los mismos atributos, ¿no? Ahí está. Si los usuarios tienen los mismos atributos, ya sea inquilino o propietario, o las mismas relaciones sin importar eso, entonces no tendría sentido. ¿Y qué haría? Pondría un atributo tipo, de nombre tipo, donde iría algo que me dice si es inquilino o propietario. Así que por ahora todavía no decido hacer la categorización. Una consulta. Estaría bien también, digamos, no poner la cédula en personas, ponerla en usuarios y en el administrador, de un punto que sea email, que sea identificador, y de ahí salga el mail y la cédula para poner que únicamente el administrador, ¿no? No, porque si yo hago eso no estoy diciendo lo mismo, ¿no? Lo que me está... O sea, si yo acá pusiera ID, CI, email, ¿tá? Lo que estoy, en vez de esto, ¿no? Esto no. Acá estoy diciendo que para identificar a este preciso las dos cosas. Y no es cierto. A mí me alcanza con su cédula o me alcanza con su mail. ¿Está? Entonces, esto no sería necesario, no estaría bien. Y en realidad esta es la mejor forma porque la cédula identifica a la persona sin importar lo que sea. ¿Está? ¿Había alguien más? ¿Tenía una duda? Bueno, entonces ahora seguimos un poquito leyendo para ver qué más me pide esta realidad. Una cosita más, igual antes de seguir, hay acá un detalle que no es por casualidad, que dice IO propietarios. ¿Está? O sea que acá ya me está diciendo con ese IO que un usuario puede ser las dos cosas. ¿Está? O sea que si yo hiciera un atributo tipo no me resolvería. Si un atributo tipo que sea propietario o inquilino no me resolvería. ¿Cómo? Bueno, ahí sí me resolvería el atributo tipo. Email y sí. Son los dos. Cualquiera de los dos sirve para identificar. Pues uno de los dos, ahí está. Cualquiera de los dos, o sea, ¿no? Cada uno de ellos identifica. Bueno, seguimos. De los edificios se conoce un código que los identifica, un nombre y una dirección con calle y número. Cada edificio tiene un conjunto de apartamentos y un conjunto de barbacoas. De cada apartamento se conoce el número que lo identifica dentro del edificio, los metros cuadrados y la cantidad de ambientes que tiene, mientras de cada barbacoa se conoce también el número que la identifica dentro del edificio y su capacidad. Así que ahora aparecieron los edificios, los apartamentos y las barbacoas. ¿Tá? Bueno, el edificio es bastante claro que que es una entidad, porque tiene un código que lo identifica y otros datos. Así que vamos a hacer la entidad de edificio, que la vamos a hacer por acá. No sé si va a ser el mejor lugar, pero bueno. Edificios. Código que lo identifica. Nombre, dirección. ¿Qué pasa con la dirección? ¿Cómo la representarían? Calle y número, dice, ¿no?
La dirección es calle y número. ¿Se acuerdan lo que hacíamos con esos atributos así? Estructurado, exactamente. Entonces lo representamos dirección, calle y número, como un atributo estructurado. Bien, eso los edificios. Y después tenemos los apartamentos y las barbacoas. Tenemos que seguir leyendo un poquito más para ver si los apartamentos y las barbacoas los necesitamos como entidades o no, ¿verdad? Porque ahí vemos que hay un temita con la identificación de los apartamentos y las barbacoas, ¿verdad? Porque se identifican dentro del edificio. Obviamente, ¿no? Si pensamos en cualquier realidad, el apartamento 201 podría ser en muchos edificios, apartamentos diferentes. Entonces, con el número de apartamentos no me alcanzaría. Entonces, seguimos leyendo para ver qué pasa con todo eso. La inmobiliaria registra información sobre todos los apartamentos que tiene un propietario y se sabe que cada apartamento puede tener más de un propietario. Bueno, los apartamentos los voy a querer relacionar con los propietarios de acá, ¿está? Entonces ahí ya me está diciendo muchas cosas. Primero, que los propietarios entonces se relacionen con los apartamentos, quiere decir que amerita a que yo haga la diferenciación de la categorización. Cuando un apartamento se alquila, se registra el inquilino, la fecha de inicio y el valor del alquiler. Bueno, y tenemos otra relación que es la del alquiler que va con el inquilino. ¿Tá? Entonces, bueno, cuando veo que está pasando todo eso, ya lo que había dejado pendiente hoy, puedo pasar a resolverlo, que era la categorización en inquilino y propietario. Y bueno, y los apartamentos los voy a tener que relacionar con esas cosas. Entonces, vamos a tener que representar también esas entidades que son apartamento y barbacoa. Voy a tratar de no irme para el otro pizarrón porque creo que complico la grabación ahí. Vamos a poner por acá apartamentos y por acá barbacoas. Bueno, ¿y qué les parece que hago con esas entidades? Son débiles, muy bien. Así que esta entidad débil de edificios y esta también. ¿Sí? Porque me dice que... ¿cómo los voy a identificar? A ver. Bueno, no puedo señalar, no importa. Lo que me dice es que el apartamento tiene el número y los metros cuadrados y la cantidad de ambientes. Entonces, eso sería número, metros cuadrados y cantidad ambientes. Y las barbacoas tienen el número que la identifica y la capacidad. Entonces la barbacoa, vamos a poner acá, número, bueno, vamos a llamarle a este número A y a este número B y capacidad. ¿Hasta ahí están siguiendo? ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? Sí, es bueno porque no, o sea, podría llamarle igual y se entendería igual en mi diagrama, pero después cuando tengo que escribir una RNE, por ejemplo, es importante que los atributos se sepa bien a cuál te estás refiriendo. ¿Está? Bien, entonces, volviendo ahora a esto, nos íbamos a relacionar con esto, ¿no?
era, el apartamento tiene un propietario que es el dueño. Entonces vamos a hacer una relación que le llamamos dueño, que es con el propietario. Ahora tenemos que fijarnos qué cardinalidad lleva y si lleva totalidad. Cada vez que hago una relación, tengo que verificar esas cosas, ¿no? Entonces nos fijamos ahí. Los apartamentos, dice ahí en el tercer párrafo, sobre todo los aptos que tiene un propietario, y se sabe que cada apto puede tener más de un propietario. Así que ahí estamos diciendo que un propietario puede tener muchos apartamentos y que un apartamento puede tener muchos propietarios. ¿Está? Cuando un apartamento se alquila, bueno, y ahí viene el inquilino. Antes de eso, bueno, hay veces que no se dice nada explícito en la letra sobre la totalidad. Ahí puede ser por dos motivos, o porque es muy claro y muy obvio que va a una totalidad, o porque lo contrario, simplemente no hay una restricción de totalidad y ya está. Y a veces puede quedar la duda, y ahí son los casos que les decía hoy, que a veces en una letra hay alguna cosa de esas que puede no estar tan clara, y en esos casos hay que preguntar, ¿no? En este caso, ¿qué les parece? ¿Iría una totalidad entre apartamentos y propietario? Sí. Sí, no, exacto. Estoy de acuerdo, tendría que haber una totalidad acá y también tendría que haber una totalidad acá, porque la inmobiliaria, si no tiene esa información, es un problema. O sea, la inmobiliaria va a querer saber quiénes son los dueños de un apartamento, ¿tá? Así que podría yo interpretar que sí van totalidades. ¿Apartamentos que no tienen propietarios? Y no. Por ejemplo, la inmobiliaria los tiene. A ver, habría que ver el caso particular. En general, me parece que no tendría sentido que no tuvieran propietario, así que lo ponemos. No, no es una solución alternativa. A ver, esto es muy importante porque una cosa es que el modelo, lo que yo represento, no es ambiguo, no hay ningún tipo de ambigüedad. Lo que represento es de una sola manera, ¿tá? Pero lo que sí puede tener alguna ambigüedad es la letra que tengo escrita ahí, ¿no? En este caso, no está explícito si un apartamento que registra la inmobiliaria tiene que tener sí o sí un dueño. Entonces, como no está explícito en la letra, y bueno, habría que ver en la realidad cómo es, ¿tá? Y esos casos, hablando ahora de los ejercicios o de una evaluación, es lo que les decía hoy, que en esos casos se pregunta. Porque en la vida real también lo preguntarías. Irías a tu cliente o a tu usuario y le preguntarías, ¿tá? Así que en este caso podemos asumir cualquiera de las dos cosas. O que hay totalidad o que no, ¿tá? Porque no está dicho en la letra. Y tampoco es algo obvio. Bien, ahora el alquiler, ¿no? Tenemos el inquilino y tenemos que se registra la fecha de inicio y el valor del alquiler. Entonces, ahora tenemos que relacionar, y acá se me complica un poquito el dibujo. Vamos a traer esto para acá. Y lo vamos a relacionar con el inquilino. Ay, qué horrible. ¿Tá? Y vamos a revisar la cardinalidad de esto, ¿no? Bueno, sí. Ahí está. Eso está explícito. Me dice, un apartamento puede... No, ¿cómo era? Tiene varios inquilinos. Un inquilino puede alquilar varios apartamentos, pero los apartamentos son alquilados por un solo inquilino, ¿tá? Así que va un 1 acá y una N acá, ¿tá? Y acá sería alquiler el nombre de la relación.
Bueno. Acá sí, capaz que la totalidad no tendría por qué ir totalidad en esa relación, así que en principio no la pondríamos. Bueno, y una cosa muy importante es que hay que registrar la fecha de inicio y el valor del alquiler. Ya vemos eso. Fecha, inicio y valor. Una totalidad, y bueno, en principio, creo que yo no le pondría totalidad, pero es lo mismo que, no sé quién preguntó. Es lo mismo que hoy, habría que ver en la realidad. O sea, ¿te puedes llamar inquilino sin alquilar algo? Bueno, como de este lado decís tú. Y si hay un inquilino es porque algo alquila. Bueno, está bien. Estoy de acuerdo. Igual te consideran inquilino. Bueno, depende del caso. Nuevamente, en la letra no está explicitado eso, entonces podría considerarse o no esta totalidad. Bueno, ¿qué más? Se registran todas las fechas en las que un usuario, ya sea inquilino o propietario, utilizó una de las barbacoas. Entonces ahora aparece las barbacoas. ¿Pero con quién se va a relacionar la barbacoa? ¿Con propietarios o con inquilinos? No, se relaciona con usuarios. ¿Tá? Entonces esto es muy interesante que lo consideren cuando la relación en realidad va a cuál de todas estas entidades, ¿no?, que son a veces subentidades de otras, a cuál es la que corresponde que vaya la relación. Y acá me está diciendo, los usuarios usan las barbacoas, no importa que sean inquilinos o propietarios. ¿Tá? Entonces hacemos, y bueno, eso también interesa que sea registrado, entonces hacemos una relación que es entre usuario y barbacoa, que se complicó bastante acá para poderla representar. Y esta sería uso y tendría seguramente NaN. Y es el uso de las barbacoas. Y me pide registrar las fechas. ¿Tá? Estas fechas van acá y es un atributo multivaluado. Sí. Son varias barbacoas, ¿tá? Un edificio puede tener varias barbacoas. Bueno, hasta acá estamos. Bueno, por supuesto, un usuario solo puede usar las barbacoas que están en el mismo edificio que el apartamento que alquila y o es propietario. Y ahí se armó un poco de lío porque eso no lo puedo representar en mi diagrama. ¿Tá? Y no sé si se acuerdan que la otra vez dijimos que cuando tengo ciclos en el modelo, en el diagrama, muy frecuentemente eso hace que tenga que poner una RNE. Y acá es justamente un caso de un ciclo que tengo que fijarme, ¿no? Porque el usuario usa una barbacoa, pero la barbacoa tiene que ser de un edificio del cual hay un apartamento en el cual ese usuario o es inquilino o es propietario. Entonces, en definitiva, es todo un ciclo que se da y que tengo que verificar que se cumpla. ¿Tá? Ahora vemos cómo se pone esa RNE. Vamos a terminar con el diagrama. En cada edificio se realizan asambleas donde se abordan distintos temas. Para cada asamblea se registra la fecha en que se realiza, que la identifica y los temas que se tratan. A las asambleas solo asisten los propietarios de los apartamentos. Entonces, bueno, ahí aparecen las asambleas. No sé si la puedo hacer acá. Bien, entonces aparece la entidad asamblea o asambleas. Me dice que se identifica por una fecha.
y los temas. El otro atributo son los temas. Y que asisten los propietarios de los apartamentos. Así que de acá sale una relación, asisten, que es NaN. Bueno, y ahora fíjense, esto es la última complejidad que tiene este... Sí. Ahí el tema de fecha como determinante, Sí. no tendría que ser que la asamblea es una entidad débil asociada al edificio, porque puede haber asambleas en varios edificios en la misma fecha. Bueno, no, porque me lo dice la letra explícitamente. Si la letra me dice que la identifico por la fecha, es porque la inmobiliaria no va a permitir que haya en la misma fecha dos asambleas distintas. Así que ahí te sacaron un problema de arriba. Si pasara eso, sería como vos decís, podría pasar, pero me lo están diciendo que no pasa. ¿Tá? Pero hay otra complejidad acá, que si miramos en ese penúltimo párrafo, lo que nos dice es que para cada propietario que asiste a una asamblea, interesa registrar el apartamento al cual representa y que podría representar a uno o varios de sus apartamentos, ya que podría representar a uno o varios de sus apartamentos. Entonces, cada propietario puede asistir a todas las asambleas que le interesen y además podría ir más de un propietario de un mismo apartamento a cada asamblea. ¿Qué es lo que está pasando? Me están diciendo que esto que hice yo acá no alcanza, porque yo acá en la asamblea sé qué propietario vino, pero no sé a qué apartamento representaba ese propietario cuando estaba en esa asamblea. Entonces, ¿qué les parece que estaría bueno hacer para tener esa información en esta relación? Perfecto, una agregación. ¿Y de qué relación sería esa agregación? Dueño. Muy bien, eso es exactamente lo que habría que hacer. Entonces, hacemos la agregación, que me quedó bastante feo acá para hacerla. La voy a hacer de otro color. Esa sería la que marqué en... Vale. Vale que no sea rectángulo mientras marque lo que tiene que marcar. ¿Está? Y siempre hay que tratar de mantener lo más prolijo posible para que sea legible el diagrama. Y entonces ahora System lo voy a conectar con esa agregación. ¿Está? Y va a tener una N ahí. ¿Qué más dice? Entonces, cada propietario puede asistir a todas las asambleas que le interesen. Ahí no habría problema. Y además podría ir más de un propietario de un mismo apartamento a cada asamblea. ¿Estoy pudiendo representar todo eso que dice ahí? Si tengo dos propietarios distintos de un mismo apartamento, ¿estaría bien esto acá? ¿Pueden asistir los dos en esta representación? Sí, ¿verdad? Porque acá yo me estoy relacionando con los pares. Entonces estaría el par propietario de apartamento 1 y el otro par de otro propietario de apartamento 1. ¿Tá? Así que esta sería la forma de representar. Bueno, y por último me dice que quiere saber cuáles son los administradores que se encargan de cada edificio. Así que hay una última relación que me falta, que es administradores con edificios, que vamos a hacerla de este lado. Y le vamos a llamar
encarga y esto va a ser seguramente así. Ah, no, me está diciendo que podrían ser varios los que se encargan de un edificio, así que este 1 que puse acá está mal, va N. Bueno, ahora voy a hacer una cosa que les va a mejorar. Ahí lo tienen, más prolijito. Eso es lo mismo que hice en el pizarrón, pero prolijo. Hasta acá nos faltan las restricciones no estructurales. ¿Tá? Después que hice todo esto, tengo que decir, bueno, ahora vamos a escribir las restricciones no estructurales. ¿Qué cosas tendría que agregar que no se pudieron representar en el diagrama? ¿Tá? ¿Del diagrama hay alguna duda? Bueno, ¿qué restricciones no estructurales les parece? Un usuario solamente puede usar una barbacoa que pertenezca a su edificio. Ahí está, esa era una, el uso de las barbacoas, pero ahora vamos a ver cómo se escribe. Hay otras restricciones más que son las asociadas a las categorizaciones. Acuérdense, cuando tenemos categorizaciones hay que revisar si tengo que agregar restricciones no estructurales, porque si no las agrego, por defecto se comporta de determinada manera. Entonces, por ejemplo, personas, acá tengo una categorización, administradores y usuarios. ¿Habría que agregar alguna RNE de eso? Administradores, unión usuarios es igual a personas, porque nada me dice que yo voy a registrar personas que no son ninguna de las dos cosas. Y la intersección entre estos dos, ¿qué pasa? Y bueno, si la letra no dice nada, no lo restringe, entonces yo lo dejaría. Creo que no decía nada. Y de la otra, tengo otra categorización acá, inquilino propietario, ¿qué pasa ahí? Me dice que puede ser cualquiera de los dos, ahí no tengo que poner ninguna restricción, y inquilino unión propietario sería igual a usuarios. Entonces, las restricciones fundamentales en este ejercicio son esas tres que dijimos. Las de las categorizaciones y la otra que es bastante complejita de escribir, que es la del ciclo. ¿Tá? Ahora, como ya estamos medio sobre el final del tiempo, vamos a verla ahí, no la voy a escribir. A ver, primero las dos de las categorizaciones, ahí creo que, si no hay dudas, vieron que no hay nada sobre las intersecciones, eso significa que podrían ser, en cualquiera de los dos casos, podrían ser las dos cosas a la vez. ¿Tá? Bueno, y la 3 es la que dice, un usuario solo puede usar las barbacoas que están en el mismo edificio que el apartamento que alquila o es propietario. ¿Se acuerdan que yo la otra vez les dije, lo que hacemos en las restricciones es escribirlas con lenguaje lógico, en lo posible, o de conjuntos, pero también siempre es importante escribirla en lenguaje natural, ¿tá? Para que se entienda bien lo que estoy queriendo poner, por si cometo algún error en la parte formal, ¿tá? Que se sepa cuál era la intención de lo que quería poner ahí. ¿Tá? Bueno, y fíjense entonces cómo se escribe eso. Sí. Decís que los inquilinos y los usuarios no pueden ser continuos, ¿no? Como que uno puede ser el otro. Pero estaría raro que un inquilino se alquile el apartamento a sí mismo, ¿no? Inquilino, claro, porque el inquilino podría ser que alquila un apartamento del cual es dueño. Lo que querrías decir es que no puede pasar eso. A mí misma no. Estoy de acuerdo, esa es una RNE más que se podría agregar. Esa les queda de deberes para pensarla, para escribirla. De un apartamento, pero alquilar otro. Eso sí, pero lo que él está diciendo es que habría que restringir que no te alquiles el mismo apartamento. ¿Está? Sí, eso puede pasar. O sea, no es que no puedan ser las dos cosas. ¿Tá? Lo que no puede pasar es que te alquiles a vos mismo. Entonces sí, estaría bueno poner esa restricción no estructural, porque piensen que todas esas RNE son las que me van a asegurar que mis datos estén bien después en mi base de datos. ¿Tá? Bueno, pero antes de terminar,
quiero que entendamos todos cómo está escrito eso. Van a encontrar en el EVA publicado una pequeña guía de cómo escribir las restricciones no estructurales. ¿Tá? Es una guía, no quiere decir que esté todo lo posible ahí, pero sí lo más común y cómo escribirlo. Bueno, esto entonces, ¿qué dice? Lo que hace es decir, para todas las barbacoas y para todos los usuarios, lo que yo quiero decir tiene que ver con el uso de la barbacoa, entre usuario y barbacoa, ¿no? Entonces digo, para todos los usuarios y todas las barbacoas, ¿tá? Si tengo un par usuario-barbacoa con esta relación, entonces lo que voy a tratar de expresar es, si tengo ese par en uso, entonces eso implica, ¿tá? Que tiene que haber todo el otro camino de que el usuario es dueño de la barbacoa o inquilino dueño de un apartamento que está en el mismo edificio que la barbacoa o inquilino de un apartamento que está en el mismo edificio de la barbacoa. Entonces digo, para todo B perteneciente a barbacoas, para todo U perteneciente a usuarios, si el par UB pertenece a la relación USA, que acá le llamé uso, pero ahí está como USA, si UB pertenece a USA, entonces tiene que pasar que exista un edificio y que exista un apartamento tal que la barbacoa está en ese edificio, o sea, está B, el par BE pertenece a esta B, o sea que... ay, me perdí acá. Ah, por eso no lo encontraba. Está B, está A. ¿Tá? Entonces, tiene que existir el edificio tal que la barbacoa está en ese edificio, ¿tá? Y existir un apartamento que está en ese mismo edificio y el par UA, que sería el usuario, es el U de arriba, el U que está en UB, UA y el apartamento, ¿tá? Ese va a ser dueño o va a estar en dueño o va a estar en alquiler. ¿Está? ¿Se entendió eso? Bueno, muy bien, entonces seguimos el jueves con lo que viene a continuación.